bienvenidos a este video de fenómenos de transporte donde hablaremos acerca del problema 2G2 de la primera edición de fenómenos de transporte del libro de Libre. En este problema hablaremos acerca de un flujo que asciende por un tubo y después se desborda por el mismo. Analizaremos en este video el flujo que desciende por este tubo. Cuando se analiza un flujo se debe observar la forma del sólido y la manera en la que fluye el flujo, es decir, en qué dirección o direcciones se está moviendo, y las variables que dependen en cada componente. Por ejemplo, en nuestra envoltura se toma una forma cilíndrica con coordenadas r, θ y z para poder analizar el comportamiento del flujo de manera tridimensional. Para un mejor entendimiento de este problema, vamos a hacer una representación gráfica donde podamos analizar más bien cómo funciona este procedimiento, en el cual sale un fluido de un cilindro, el cual se va a deslizar por las paredes del mismo. Podemos observar cómo el flujo viscoso se comporta de manera diferente en los bordes de la parte superior del tubo. Es por esto que nuestra envoltura se toma alejada de los bordes, donde el flujo ya está desarrollado y es laminar, es decir, que no tiene perturbaciones. Para el análisis de nuestro problema tenemos que hay un flujo viscoso que pasa por la parte exterior de nuestro tubo, donde las fuerzas impulsoras que actúan sobre este es el peso del mismo fluido. Quiere decir que la fuerza de gravedad es la que está involucrada. Al ser por la parte exterior de nuestro tubo, este no tiene un cambio en las presiones. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer cualquier análisis de un problema de fenómenos de transporte. Las consideraciones aquí se dividen entre el fluido, el flujo y el sólido, donde el fluido es un fluido newtoniano. Esto quiere decir que la viscosidad no cambia conforme la temperatura es constante. Además, no se necesita un esfuerzo impulsor para que éste se mueva. El flujo es totalmente desarrollado. Esto quiere decir que ha pasado ya a través de nuestros bordes para así poder tener un flujo laminar. Esto es sin perturbaciones en el sistema. También tenemos que estar en estado estacionario, isotérmico e incompresible. Para el dominio debemos definir cuáles son nuestros ejes y coordenadas que tenemos en el sistema. Tenemos que R se definirá como el radio e irá desde la parte centro hasta cada uno de los puntos de la envoltura. Quiere decir que nuestro dominio en R sería desde el radio, con R mayúscula, hasta AR, definidos por lo siguiente. R es desde una parte exterior de nuestro fluido hasta la parte de aquí del tubo, y AR sería desde cada punto de nuestro fluido. Además, definimos a θ como de 0 a 2π, esto es porque representa toda la vuelta completa de nuestro círculo. Aquí en esta envoltura que representamos físicamente, podemos observar que está cortada a la mitad para mayor facilidad y entendimiento de nuestro análisis. Para Z tenemos que va desde 0 hasta L, es decir, desde nuestra envoltura que definimos aquí. Y el tiempo tiene que ser mayor al estacionario. Para los campos tenemos que la temperatura es constante, es decir, que la temperatura siempre va a ser igual a la inicial, la densidad es constante asimismo y la presión también. Para la velocidad tenemos que analizar cada uno de los componentes que involucran a este, ya que este es un vector. Tenemos la velocidad en R, en θ y en z. En R no existe un movimiento. Para la velocidad en z tenemos que los componentes que pueden afectar a estos son que la velocidad en z solo depende de R. Ok, si queremos analizar nuestra envoltura debemos de ver cómo se mueve nuestro fluido. Así podemos observar que como va desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, este toma la forma de la envoltura en la que está involucrado. Entonces, como tenemos un tubo, nosotros tomamos una envoltura en forma de cilindro. Tenemos componentes de vectores unitarios que actúan sobre el mismo, aquí representados por la delta de Kronecker. Así, la delta de Kronecker en Z, es decir, el vector unitario que conforma en el eje de Z, va hacia arriba. La delta de Kronecker de R va hacia los lados, es decir, conforme va aumentando cada envoltura, y la delta de θ va conforme va cambiando cada ángulo. Si queremos analizar nosotros el área de nuestra envoltura, debemos de checar cuál es cada uno de los componentes que están afectándolos, es decir, el área en R, el área en Z constante y el área en θ constante. Para poder tener un flux combinado en la dirección de Z, es decir, en la dirección de nuestro fluido, debemos analizar cada uno de los componentes multiplicando su área respectiva con la R, es decir, el área de R constante, también multiplicado por la delta de Kronecker de R. Así, cada uno de los componentes tiene su respectiva delta y su respectiva área para poder desarrollarla y tener esta área de aquí, que es 2πrl, es decir, el área en R constante, más pi por 2r más delta cuadrada r, una vez desarrollada ya nuestra ecuación del área en z constante, tomando en cuenta que tenemos un anillo, es decir, un radio interior y un radio exterior, y también multiplicado por L delta R, es decir, el área en θ. Para así poder tener un flux combinado de z
que es igual al flux de R causado por el movimiento en Z multiplicado por su crónica de R. Así también el flux de θ causado por su movimiento en Z multiplicado por el delta de Kronecker de θ. A continuación analizaremos el balance de cantidad de movimiento en la dirección Z, debido a que solo hay movimiento en la dirección Z porque nuestro fluido va desde arriba hacia abajo. La sumatoria de las fuerzas en Z debe ser igual a 0, y en las fuerzas de Z involucran las superficiales y las volumétricas. Las superficiales siendo nada más los que actúan, como su nombre lo dice, en el área, es decir, en la parte exterior, y el volumen como ya todo un conjunto, el fluido, es decir, el fluido en total, como actúa sobre nuestro análisis. Tenemos que para las superficiales se hace el análisis con el flux de en Z por el área. Y aquí para las fuerzas volumétricas tenemos que es la densidad por el cambio en el volumen por la gravedad, es decir, la fuerza impulsora que actúa en nuestro fluido. Y aquí, como mencionamos en el inciso anterior, para analizar el área de nuestra envoltura tenemos que ver cada uno de los componentes, es decir, en R, en θ y en Z. Para esto debemos analizar de dónde a dónde va nuestra envoltura, es decir, cuáles son los dominios. Entonces aquí podemos ver que el área en R constante es 2pi R por L, analizado en el flux causado en R por el movimiento en Z, y va desde R a R más delta R. Así en el área de θ constante tenemos que es igual a L delta R por el flux causado en θ por el movimiento en Z, que va desde 0 a 2pi. Y aquí también vemos el área en Z constante, donde es 2pi delta R causado por el flux causado en Z por el movimiento en Z. Después a esta ecuación la dividimos por el volumen de la envoltura y la hacemos tender al límite del cambio en la envoltura yendo hacia 0, es decir, el cambio en R yendo hacia 0, para así poder analizar todo nuestro sistema. Porque aquí, como vimos, analizamos una envoltura, y al hacer esto podemos analizar todo nuestro fluido como un sistema. Al hacer esto tenemos que la ecuación 2 es la que nos da como resultado final, ya una vez hecha el álgebra y el cálculo involucrado. Tenemos que es menos 1 sobre R por la derivada de R por el flux en RZ respecto a R por el flux de θ Z sobre 2pi R más el flux de ZZ de 0 a L sobre L más la densidad por la gravedad, y todo esto es igual a 0. Analizaremos los componentes y el fluido newtoniano en nuestro sistema. Tenemos que el flux combinado se define por la presión por el delta de Kronecker más los tensores, más el esfuerzo, representado por tau más la densidad por la velocidad. Tenemos que en R y en θ la delta de Kronecker está representada por dos diferentes subíndices. Esto hace que la delta de Kronecker sea 0 y por lo tanto este término se cancele. Para las velocidades no existen en R ni en θ, por lo tanto ese factor también se cancela, y solo tenemos los esfuerzos en R causados por Z y los esfuerzos en θ causados por Z. Para el flux de Z causado en Z, tenemos que la presión sí es válida aquí, debido a que la delta de Kronecker tiene dos subíndices iguales, por lo tanto la presión es multiplicada por 1. Después tenemos sumando aquí el esfuerzo en Z causado por Z más la densidad por 2 veces la velocidad en Z. Para un fluido newtoniano tenemos definido que tau de IJ es igual a la viscosidad constante negativa por la derivada de la velocidad en J causado por la velocidad referente a I. Para los esfuerzos en R y en θ, tenemos que este factor de R, de la velocidad en R, no existe porque no hay una velocidad ahí. Y aquí tampoco existe una velocidad. Sin embargo, sí existen velocidades en Z. Ahora, analizando de qué depende nuestra velocidad en Z, tenemos que la velocidad en Z solo depende en R. Y entonces este término de aquí, donde depende de θ, se cancela. Para la velocidad en Z es igual. La velocidad en Z existe, sin embargo, el componente Z no es un factor que afecta a esta misma. Se desarrolla así la ecuación 2, que definimos en el último inciso, con las ecuaciones A y B. Una vez desarrollada la ecuación, tenemos que nos da esta de aquí, donde tenemos 1 sobre R por la derivada de R por el esfuerzo en RZ respecto a R, por la presión más la densidad por la velocidad en Z al cuadrado, yendo desde 0 a L en el eje de Z, sobre 2pi R, más la densidad por la gravedad. Aquí desarrollamos este término, donde sabemos que la presión es constante, entonces este término se nos va a hacer 0, y también todo el término en general. Aquí podemos analizar después este término de aquí
junto con el que nos queda de este lado y podemos ver que nos queda una derivada. Separamos variables e integramos. Al integrar tenemos que el esfuerzo en RZ es igual a la densidad por la gravedad por el radio entre 2 más una constante que es definida con las condiciones de la frontera por menos la densidad A cuadrada R cuadrada sobre 2 sobre esta R que teníamos, dándonos esta respuesta. Las condiciones de la frontera son una vez establecidas debido a que el esfuerzo cuando está en la parte que está en contacto con el aire es igual a 0 y entonces el radio tenemos definido como AR. Así nosotros podemos decir que el esfuerzo en RZ es obtenido por esta ecuación en un dominio de la viscosidad. Nos dice que el esfuerzo en IJ es directamente proporcional al cambio de la velocidad de J respecto de a I. Esta proporcionalidad es representada por el mu, que es una constante de viscosidad. Nosotros al utilizar la ley de Newton en la ecuación anterior tenemos esto de aquí. Nosotros separamos variables e integramos para obtener esta ecuación. Al tener una constante 2 utilizamos condiciones de la frontera, donde la velocidad en z es igual a 0 cuando el radio es igual a r mayúscula. Esto quiere decir que este radio de aquí, cuando contiene un fluido o su primera envoltura, la velocidad de envoltura será 0. Esto debido a que el tubo no tiene velocidad y el tubo afecta a la primera envoltura que está en contacto con él. Al sustituir la condición 2 en la ecuación de aquí, podemos observar que la velocidad en z es igual a la densidad por la gravedad por radio al cuadrado sobre 4 veces la constante de viscosidad. Es todo esto multiplicado por 2a cuadrada la integral de r sobre r mayúscula más 1 menos r sobre r al cuadrado, obteniendo así el inciso A de nuestro problema. Sí. Bueno, ahora vamos a analizar el esfuerzo que se tiene en R debido al movimiento en Z máximo. ¿Por qué se dice que es máximo? Porque en este punto el fluido va vamos a analizar el fluido, justo en la pared del digamos, el recipiente del cilindro, ¿no? Para eso tenemos que adimensionalizar que es el esfuerzo en Z entre nuestro esfuerzo en R, Z máximo, ¿sí? Hacemos arreglos algebraicos, pero tenemos que definir que nuestra Z es R minúscula entre R, ¿sí? Mayúscula. Cuando llegamos a este punto, entonces vamos a sustituir para tener Z y de esta forma nos queda así la ecuación, ¿sí? Ya dimensionalizamos, vaya. Después para la velocidad en Z máxima hacemos el mismo procedimiento, pero ahora vamos a tener esta ecuación que nos va a decir que el VZ entre VZ máxima es nuestra U. Igual, haciendo arreglos algebraicos, llegamos a este punto en el que nos queda la división y aquí tenemos ya sustituida nuestra U. Bueno, ahora tenemos que calcular las opciones para calcular esto. Una de las opciones que nosotros vamos a coger primero es desarrollar el flujo volumétrico y a su vez multiplicarlo por la densidad que ya conocemos. Entonces para el flujo volumétrico tenemos primero la velocidad promedio en Z multiplicada por un diferencial de área en Z también. Esto se desarrolla y queda de esta manera. Después, para esto prácticamente tenemos que multiplicar por la densidad y una vez multiplicado por la densidad la ecuación nos queda de esta forma. Pero antes de esto ya habíamos definido una Z y una U para esta ecuación, por lo cual vamos a sustituir donde haya la equivalencia de Z y queda la ecuación de esta manera. Anteriormente se definió el flujo másico como cuando ya conocemos cuál es la velocidad promedio en Z. Ahora definiremos el flujo másico cuando no tenemos conocimiento de este. Y aquí podemos observar que la velocidad en Z promedio es igual a la doble integral de la velocidad en Z por el diferencial en área. Donde aquí tenemos que la velocidad en Z está multiplicado por el diferencial en área que es igual a R por dr de teta de Z. Esto cada uno con un integral que va de un intervalo definido en cada uno de los términos. Podemos aquí ver que también está dividido entre 2πl por a cuadrada r cuadrada menos r cuadrado. Esto al desarrollarlo podemos observar que el 2π y el l se van a cancelar debido a que estos son unas integrales directas. Después podemos observar aquí que la velocidad máxima ha sido sustituida por 1a. Aquí podemos observar las variables que definimos cuando dimensionalizamos en el problema anterior, en el ejemplo anterior. Y aquí observamos la dimensionalización completa y el desarrollo de la ecuación.
tenemos después definido aquí que la velocidad z promedio es 2 veces la velocidad, es un medio,